Se ha hecho o se ha generado un debate muy intenso e interesante a raíz de que se presenta este fragmento de una entrevista realizada hace ya varios años a Carlos Monsiváis, pero un fragmento el cual fue agregado a esa entrevista como tal. El periodista que lo lleva a cabo, Enrique Cázares, asegura que está buscando entre 985 cassettes para comprobar que efectivamente Monsiváis dijo lo que él dice que dijo. La familia abiertamente dice, eso no es cierto, desmentimos completamente esa entrevista. Y hay quien ha sacado ventaja de la misma, como Ricardo Salinas Pliego, quien intenta a través de pues, la viralización, pues cambiar todo el entorno del apodo que se le puso en el Azteca de perrita de Trump y tratar de enfocar ahora en la figura de López Obrador con el tema de la perrita de Monsiváis. Todo un escenario que se ha dado en torno precisamente a este caso, y en la mañanera la presidenta dice, pues ya supérenlo, mi querido Ramiro Padilla. Yo como siempre te agradezco con muchísimo gusto que estés con nosotros, querido, y pues vaya ensalada, ¿no? Una ensalada de situaciones que se dan. ¿Cómo vas leyendo este escenario? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bienvenido. No, al contrario, mi querido Jesús, muchas gracias por la invitación. Ya hacía tiempo que no visitaba tu canal, pero me parece que obviamente hay una suerte de desesperación de la derecha. Hay ya un agotamiento del discurso de la derecha. Hay una, pues vamos, le podríamos llamar la teoría del mínimo común denominador. Yo soy corrupto, pero todos son corruptos. ¿No? Yo soy vulgar, pero todos son vulgares. Yo creo que a eso apela la gente, sobre todo los magnificadores del discurso, al trabajo de demolición. Digamos, decía mi amigo, el querido Javier Ruiz, digamos que es un trabajo de demolición controlada, este esfuerzo de tratar de hacer esto que llaman los norteamericanos character assassination. Y para que entienda el público acá de Jesús Escobar, cómo funciona esto, yo le cito un presente histórico. El primer presente histórico al menos del que yo soy consciente, es aquel de la campaña entre George Bush, George Walker Bush, el nene Bush, y John Kerry. John Kerry, un héroe de guerra, herido en combate, que tenía todas las credenciales y todas las calificaciones para representar el espíritu último de los norteamericanos, que es aquel héroe de guerra, aquel que ha sufrido, aquel que fue capturado, aquel que cayó al mar, no recuerdo bien los detalles, con el inútil del Baby Bush, de George Bush Jr., ¿no? Que es un cuate que lo mandaron a la reserva de la Guardia Nacional. Y pues el cuate ahí se pudrió porque no quería los hijos de los grandes en Estados Unidos, los hijos de los ricos, nunca mueren en las guerras. Es una verdad tan absoluta, es axiomático, ¿no? No vas a ver un rico muriendo en una guerra, ¿no? Entonces, pues obviamente, como les dijo el famoso Fitzgerald, los spin doctors dijeron, pues tenemos que revertir esta situación. ¿Cómo vamos a permitir que George Bush Jr. Sea el nene flojo y cobarde que se puede esconder en la Guardia Nacional, mientras que el candidato demócrata pues es el non plus ultra del nacionalismo norteamericano? Y la voltearon y trabajaron esa narrativa para construir lo que se llama character assassination. Y en la percepción pública, en la percepción del público, obviamente todo el mundo dijo, el George Bush terminó de alguna manera siendo el héroe, y el John Kerry, que se sacrificó por su país, terminó siendo el malo de la película. Es así como funciona esta construcción del character assassination, que es una de las herramientas más de la propaganda. Ahora, vayamos al caso, ya una vez dado el contexto histórico, vayamos al caso mexicano. El character assassination contra una persona como López Obrador, pues funciona como una resortera queriendo tumbar la lámina de un tanque, ¿de acuerdo? Tú agarras una resortera y le tiras un tanque de guerra, pues vas a escuchar el ruido de la piedra al rebotar contra la lámina del tanque, pero no le va a hacer absolutamente nada. Esa es la realidad. Tú nosotros lo sabemos, pues ha sido una circunstancia en la cual, vamos, es un enfrentamiento, digamos, por la lucha de las narrativas desde hace 30 o 40 años, desde que López Obrador entendió cómo funcionaba el sistema, y que teníamos que hacerlo implosionar, no sino conquistarlo con las nuevas herramientas del sistema para destruir. Obviamente, pues a mucha gente dentro de la élite mexicana, pues no le gustó que se posicionara una nueva narrativa y que la narrativa se convirtiera en dominante.
En este caso, en ese caso, apelar a la bajeza de una entrevista inventada, como tú dices, voy a escarbar entre los cassettes, probablemente le lleve unos 10 años, ¿no? Encontrar el cassette, no sabemos si llega a darse o no. No se van a justificar porque al final de cuentas en México y sobre todo entre la élite periodística, nunca van a decir que se equivocaron. Es extremadamente raro que digan, yo me equivoqué, o yo difundí. Hay muchos programas donde vemos a ciertos periodistas que son los adláteres o son los digamos, los psicofantes de la derecha, decir que sí mentimos. En televisión descaradamente lo mentimos, especulamos con la información y tratamos de mentir. En este caso en particular, pues obviamente sabemos que mienten con todos los dientes, ¿no? O sea, sabemos que esa entrevista es falsa, ya salió la familia de Monsiváis a decir que no. Yo una persona que respeto mucho al escritor y periodista Braulio Peralta, pues él explicó, no sé, no entra de esta narrativa, porque obviamente puede ser conocido de cerca Monsiváis, y él trabajó, ¿no? Un libro muy bueno, se llama El Closet de Cristal, él lo trabajó muy bien, entonces él conoce, él es un especialista en el tema. Entonces, ¿por qué creerle a alguien con un sesgo total como el Universal? Hay que recordar que a la llegada de López Obrador, creo que tenía 30 o 40 elementos, ¿no? De la Guardia Presidencial, el director del Universal, no sé cuántos elementos tenía del Estado Mayor Presidencial cuidando, a cargo de nosotros los mexicanos. Realmente es uno de los damnificados del presupuesto. Hay que recordar que Jesús Lemus escribió en su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de la corrupción, hablaba él de creo que cerca de 40 o 60 mil millones de pesos destinados a los grandes magnates de los medios de comunicación, y obviamente quedaron en total y absoluta orfandad. Lo mismo lo dijo Aguilar Camín, ¿no? O sea, no sé, parece canción de Manuel, ¿no? Me siento solo, frío por dentro, porque ya no recibo los apapachos del gobierno. Esa es la realidad. Ahora, dentro de esta circunstancia, pues obviamente todos intentan cambiar, o hacer los spin doctors cambiar. En este caso en particular, pues obviamente, como bien se han manifestado después de la inauguración del Estadio Azteca, donde a cierto personaje de dentadura prominente le gritan perrita de Trump, pues obviamente el cuate es una circunstancia en la cual, y como bien se plantea, bien lo hemos planteado muchos, no hay manera que puedas evitarlo porque es Vox Populi, o sea, pues no puedes, o sea, la Vox Populi no la puedes ralentizar ni la puedes cancelar, porque entre más intentes cancelarlo, más grande se hace este clamor popular. En el caso de la persona, sobre todo la persona que magnifica esta historia falsa, que es en este caso el director de aquella televisora de la Cusco, que por cierto, saludos, gracias por tumbarme en mi canal, todos los caminos llegan a la Cusco, ¿no? Ya llevaba 20,000 yo en mi pequeño canal y pues ahí me cuentan mis insiders que me metí una zancadilla, está bien, no pasa nada. De todas maneras, pagaste impuestos, carnal, ¿no? Pagaste impuestos. El asunto es que una vez que tú tratas de construir una contranarrativa, en este caso la contranarrativa de la relación supuesta entre Carlos Monsiváis, que es total y absolutamente falsa, y López Obrador, como bien lo plantea la familia de Monsiváis, se conocieron hasta 20 años después, no a los 19, sino hasta los 39, 40 años que tenía López Obrador, pues obviamente conlleva esta construcción de esta mentira. Pero vamos, no es nada raro. Lo ha dicho el señor de Atypical TV. ¿Cómo se le gana a actual sistema? Se gana mintiendo, entre mayor cantidad de mentiras. Bien lo has dicho tú, bien lo han dicho muchos periodistas. Uno se queda sorprendido de que la derecha no descanse en ningún lado. Obviamente se sienten ahora motivados por la ola que está en Sudamérica, pero son procesos sociales distintos. El proceso social mexicano y los procesos sociales en los países sudamericanos son total y absolutamente distintos. Allá no hubo una revolución, no siguen las élites del siglo XIX, siguen gobernando la mayoría de esos países. Entonces, en este caso en particular, mi querido Jesús, no le salió lo que esperaba. No le salió lo que esperaba, no sé si recuerdas, en la sección de López Obrador, que la derecha se puso de acuerdo para construir una mentira los viernes de la noche para que circulara los sábados y domingos, ¿no? ¿Te acuerdas? Oh, vamos a tratar porque la mañanera es el mayor contraveneno que existe. No podemos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo fines de semana. Fines de semana no se podía porque dijo López Obrador, dijo, tengo que hacerlo como él. Si siguen propagando mentiras. Fin de semana,
nosotros hacemos mañanera, sábado y domingo. Él no tenía problemas con seguir haciendo mañanera. Entonces la derecha dijo, pues no hay espacio, ¿no? para seguir construyendo, digamos, esa narrativa, lo que llamó el señorito Aurelio Nuño, pero esos ciclos mediáticos de 72 horas, que es lo que se requiere, ¿no? Para que se quede algo instalado a la persona que construyó la mentira o al que pagó. En este caso, como te digo, todos los caminos apuntan a la justo, aquellos que pagaron magnificado, ¿no? Para tratar de construir una contranarrativa que pudiese competir contra el adjetivo perrita de Trump, que ya queda en el consciente colectivo, ya va a quedar como digamos, se hizo moneda de uso, ¿no? O sea, ya queda como una descripción que ya no va a desaparecer y lo va a acompañar toda la vida. Y lo peor del caso es que fue una expresión espontánea, ¿no? Quizás esa persona ni siquiera lo pensó, se le ocurrió y lo dijo. Entonces, el que intenta contrarrestar construyendo una narrativa falsa contra López Obrador. Y López Obrador me imagino que debe estar allá en su rancho riéndose a carcajadas, porque pues obviamente pues ya no hay nada que pueda hacer al respecto, ni ellos ni él. Cada quien construye una narrativa. Y cuando se construye una narrativa, y la narrativa se convierte en una narrativa dominante, que en este caso la narrativa dominante, a pesar de los esfuerzos demorados de la derecha en el país, por tratar de ralentizar o por tratar de convertirse en la narrativa dominante, en lo que hasta el 2018, pues ya no hay necesidad y ya no tiene potencial porque se acabó. Uno entiende, creo que sí, no entiende que hay eh, es que todavía hay una maquinaria poderosa, aceitada y obviamente a la que se le invirtieron 50, 70, 80 años. Y él lo planteaba aquel libro creo que fue de Enrique Serna, El vendedor del silencio, no sé si te acuerdas de ese libro, donde hablaba de este periodista y que lo que vendía era su silencio, no vendía lo que sabía. Entonces, en este país, pues ya, eh, la circunstancia en la que vivimos pues, nos impide entender. Bueno, al menos a la derecha me impide entender que la circunstancia social ha cambiado y que por más que lo intenten, no hay absolutamente nada que pueda hacer para revertir digamos, el control del sentido común de los mexicanos. Lo dice desde la filosofía, se dice, ¿no? Que por la lucha por el poder es la lucha por la conquista del sentido común, por la conquista de la subjetividad de las conciencias. Ya son la subjetividad de la conciencia de los mexicanos, la conquistó la 4T, la conquistó sobre todo López Obrador, la ha continuado de manera muy sana la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces la derecha, por más que intente cambiarlo y por más que intente construir una narrativa falsa, porque me parece que al final de cuentas esto de una entrevista falsa, a mí me parecería, tú también lo dijiste hace rato, a mí me parecería maravilloso que alguien construyera, porque es extremadamente difícil. Decía uno de mis amigos, Felipe Lomelí, un escritor muy galardonado acá, es extremadamente inteligente, Felipe, decía, pues deberíamos de hacer nosotros una entrevista falsa de paz, pero trabajar una entrevista falsa de paz con todo el bagaje cultural que tiene Octavio Paz, pues es extremadamente difícil. Ahora, ¿quién es una persona que tiene un bagaje cultural parecido de Octavio Paz? Pues Carlos Monsiváis. O sea, es inimitable, pues. O sea, es difícil de imitar lo que decía Carlos Monsiváis. Todas las cosas que hacía y de cómo se burlaba con la gente, con esa cara que tenía tan particular Monsiváis. Se estaba burlando de ti, sí, como no. Felicia que tiene. Y te explicaba. No vi. Y obviamente solamente pues era Carlos Monsiváis era una persona que tiene un humor tan negro que solo era para iniciados. No, es humor negro para personas que dominan el humor negro, además. Entonces, en este sentido, eso obviamente ya no hay nada que pueda hacer la derecha para seguir sacando sus mentiras. Yo recuerdo aquel, no sé si te acuerdas, que también hubo un bulo parecido que era que Claudia Sheinbaum no había nacido en México y que era judía búlgara, y que hasta creo que a Fox lo regañaron por andar propagando esas idioteces. De los bulos estos. Me recuerda, ¿sabes qué? Jesús me recuerda a aquella novela de García Márquez, La mala hora, donde antes de las redes sociales, el funar era poner un pasquín pegado en los postes, ¿no? O de las casas, de los pueblos. Además, un pasquín anónimo y acusabas a algo de algo. La novela de la mala hora de García Márquez habla de eso, de la funa antes de las redes sociales. En este caso, pues obviamente
que el señor de la televisión de la PUTCO intentó de alguna manera posicionar el hashtag, pues como se dice, pues el hashtag no es natural, mi querido Jesús. El hashtag tiene que ser impulsado, por más que tengas bots, por más que tengas operadores, por más que paguen mucho dinero, no es natural. Y se cayó en 2 días, se cayó 3 días. ¿Hace cuánto se inauguró el mundial? Y como dices, hay cosas como, por ejemplo, para a la gente que es más joven y ve el canal de Jesús, les contamos algo que sucedió en el 81-82. José López Portillo dijo que defendería el peso como un perro. ¿Te acuerdas? O eras muy joven todavía, Jesús. Muy joven. Eras muy joven. Tenía Decía, 5 años cuando lo dijo. tenía 5 años, tenía 5 años para dijo, defenderé el peso como un perro. Y eso, después de la devaluación del peso del periodo de López Portillo, luego con Miguel de la Madrid, que se dispara la inflación hasta el 2000%, pues lo acompañó el resto de su vida. Y aparte, pues se había construido una casa muy lujosa a López Portillo, ¿no? Que le llamaron la Colina del Perro. ¿Y sabes qué es que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba cuando miraba a José López Portillo en vivo? Todo el mundo le ladraba, le ladraba. Entonces, pasó a la historia José López Portillo como el perro, ¿no? O sea, también igual algo parecido a lo que nos sea Ricardo Saín. Donde quiera que se parara López Portillo, todo el mundo le ladraba, porque él dijo, como dice el dicho, mi querido Jesús, eres dueño de tu silencio, pero eres esclavo de tus palabras. El caso de Ricardo Salinas Pliego, que ha adquirido un perfil totalmente diferente. Yo no escucho a Germán Larrea diciendo cosas como esas. Los grandes capitales de la industria que son súper anti 4T, pero también guardan la forma. En el caso de él, pues yo lo decía, querido Ricardo Salinas, tiene que ser soberanamente idiota para pasar de una fortuna de 14.000 millones de dólares a una de 4.000 millones de dólares. Yo lo decía a uno de mis amigos hace un momento, se necesita ser muy tonto para, para no hacer lo que yo haría si yo tuviera 14.000 millones de dólares. Los meto por intereses y lo que me den, si me dan 5% de interés son 700 millones de dólares al año, y no me los gasto. En el caso de Ricardo Salinas, pues hasta una ucraniano se los pagó como 400 millones de dólares. Entonces, creo que hay una suerte de psicopatía, mi querido Jesús, para terminar mi comentario. Hay una suerte de psicopatía asociada a una necesidad de reconocimiento de una persona que ha perdido todo contacto con la realidad. Federico Campbell, en la invención del poder, lo decía. En el caso de las personas poderosas, van perdiendo todo contacto con la realidad. Y como decían aquellos manuales políticos, mi querido Jesús, o como decían aquellos comentaristas políticos, le sucede a Ricardo Salinas y a todos ellos los que andan inventando noticias falsas, eso de ¿qué horas son? Le pregunta a Ricardo Salinas, su secretario. La que usted quiera, Ricardo Salinas. O sea, usted tiene la potestad para determinar qué hora es. Entonces, cuando tú llegas a estos extremos de desconexión de la realidad, que le llamo yo psicopatía a la inversa. La psicopatía a la inversa es pensar que todos te quieren. Entonces, pues sale Ricardo Salinas al público a soltarse la gente y le va como le va, le vaya a la madre y obviamente le dan el adjetivo que lo va a acompañar para toda la vida. Es lo mismo cuando uno le pregunta a un periodista de derecha que hemos visto. Si son tan populares, ustedes son tan inteligentes, si son tan brillantes, ¿por qué no van al Zócalo a predicar gente de pie? Pues no lo harán los Ferris, no lo harán ni Ciro, no lo harán ninguno de ellos, porque saben cómo les va a ir, están perfectamente, están del lado del dinero. Y ya para cerrar mi comentario, pues obviamente hay una circunstancia, esta en especial, meterse a construir entrevistas falsas, que en un mundo donde la información, donde hay una autopista de información, que donde se te puede desmentir en segundos, ¿no? Puedes contrastar referencias, te puedes meter si tienes un motor de búsqueda bueno, lo agarras, sacas las referencias y demuestras que es falso. Entonces, obviamente, deja mal parada a la derecha, sería un despropósito que ya está muy mal parado. Más bien, deja, exhibe el estado de podredumbre y el estado de catatónico que tiene la derecha sin reacción, porque lo único que pueden hacer es inventarse mentiras. Yo siempre digo ya para cerrar, es la única manera que tiene la derecha de competir es proponiendo algo.
diciendo que harían mejor que este gobierno. Creo que no han entendido, después de 7 años, 8 años, no han entendido que la competencia electoral no se basa nomás en descalificar al contrario, sino proponer una alternativa al contrario. Y es muy difícil cuando una persona que está construyendo a la que quieren demonizar y caricaturizar, no hay en esta circunstancia una competencia para alguien que durante 20 o 30 años fue construyendo un plan de gobierno, escribió un montón de libros, y después de escribir ese montón de libros, aplicó la experiencia construida a través de la lectura, la observación y los viajes y el recorrido por todos los municipios del país. Luego los hizo literatura, luego hizo los libros, eh, con un diagnóstico del país y luego lo ejecutó. Imagínate para la derecha, ¿quién podría escribir 10 o 20 libros haciendo un diagnóstico del país y luego recorrer todo el país después de haber recorrido todo el país, construir un diagnóstico que encajase, que sirviese para todos los mexicanos, y después ya en el gobierno ejecutar este diagnóstico para que el país mejorara, mejoró mucho? No en bueno, no, como dicen, no en todos los aspectos, porque el tema de la violencia es extremadamente difícil, ¿no? Pero sí es triste, ¿no? De hay que ponerlo en otra dimensión para Salinas y para la gente universal que se prestó para esta mentira. Ustedes, señores de la derecha, son muy chiquitos, muy chiquitos. Y hacer este tipo de cosas pensando que la inmensa mayoría de la gente les va a creer sus mentiras. En parte, ustedes están en una circunstancia muy difícil. Y esa circunstancia es que Twitter solo lo ve el 20% de México, que es donde hacen sus escándalos. Y el 80% de los mexicanos no les interesa. Ahí están los números de aprobación de López Obrador después de que abandonó la presidencia, después de que dejó la presidencia. Sigue estando en el 70%. Entonces, si hacemos el cálculo, mi querido Jesús, de cuánto perdería López Obrador perdiendo un punto por año, están en 70, que va a ser 69, 68, pues obviamente en 20 años veremos que ya va a ir en negativo. Dentro de 20 años va a llegar al 50% de aprobación López Obrador. Dentro de 20 años, pues, muchos de los de la derecha pues ya no estarán en este plano terrenal. Así que, mira, señores de la derecha, pónganse las pilas. Tanto dinero que tienen, no pueden conseguir 5 tipos decentes que les hagan un plan de trabajo y que digan, no, es que no es por ahí, estamos haciendo algo. Se gastaron, tengo que con Peñanito se gastaron 60,000 millones de pesos en medios de comunicación, Jesús. Imagínate lo que haríamos nosotros, los comunicadores independientes, si tuviéramos presupuesto para hacer lo que hace la derecha. No tienes ideas en el paraíso, ¿no? Pero bueno, en fin. Mi querido Ramiro Padilla, como siempre, un placer escucharte y platicar contigo, querido amigo. Va a encontrar un placer, ya saben. Me tumbaron el otro canal, estoy construyendo un canal chiquito, Ramiro Padilla, búsquenme. Este, Ahí hacemos análisis todos los días en programas de otra manera. Y pues estamos para poder monetizar el otro canal. O sea, ya ves, el otro que era 20,000, ahorita estamos por 540. A esto yo vestido con mi sombrerote norteño, ya te la sabes. Busquen en mi canal Ramiro Padilla y suscríbanse a mi grupo que se llama Atomic Marginals. También ya tuvimos nuestra primera presentación. También le hacemos al loco y criticamos al imperio desde la música. Así que aquí andamos, padre, y seguiremos haciendo. Y gracias por la invitación. A ver si pronto nos vemos.